Tienen ahí su libro. Este libro desde Moisés y todos los profetas ha sido de grande bendición para mi vida, no sé si para la suya también, ¿verdad? Hemos aprendido mucho y hemos sido desafiados. Bueno, estamos en la lección 23, la señal de Jonás, en el punto 3 romano. Ahí en el punto 3 romano dice, ¿qué dice? A ver, lección 23, punto 3 romano. Viene ahí el subtema, consecuencias de creer y no creer. Las palabras del Señor en Mateo 12:41, vámonos a Mateo. Mateo 12:41, vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, a ver, dice, señalan que la actitud de los ninivitas será la prueba definitiva que condenará a los contemporáneos de Jesús, pues aquellos creyeron el mensaje de un hombre, mientras que estos rechazaron a alguien mucho mayor que Jonás. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que Nínive creyó ante un profeta, ¿sí? Ante Jonás. Fue y les dio el mensaje, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación para ser librados de un juicio. Pero dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos no creyeron, le rechazaron, dice, a uno mayor que Jonás. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí creyendo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que solamente somos portavoces de una palabra poderosa, de una palabra que salva, de una palabra que sana, de una palabra que liberta? Amén. Únicamente somos portavoces, ¿sí? Entonces dice que rechazaron a alguien mayor que Jonás. Amén. Y como vimos, no le rechazaron hombres malos que hacían lo malo. Dice que, que cuando ganaban las guerras, a los que agarraban, los torturaban. Eran malos los de Nínive. Pero dice que Jesús viene y aquí le rechazaron los religiosos, los que conocían la ley, no le reconocieron como el Mesías, lo rechazaron, lo despreciaron. Aún veíamos que esos hombres se atrevieron a decirle hijo de fornicación, hijo de Belcebú, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos, amén, de la palabra de Dios? Y en este punto, consecuencias de creer y no creer. Los que no creen, la palabra cumplida, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, los líderes religiosos de Israel se jactaban de conocer el Antiguo Testamento. Eran lectores asiduos de los libros de la ley y los profetas. ¿Qué dice? Que ellos estudiaban el Antiguo Testamento, por lo que sabían bien la historia de Jonás y lo que sucedió con la gente de la capital de Asiria. Su culpa no estuvo en no creer en la verdad del relato, sino en no entender la enseñanza de la historia. Jesús, el gran pedagogo, se las recuerda y se las aplica, pero ni aún así captaron la idea,
pues su corazón era duro e incrédulo. ¿Sí? Les volvió a recordar esa historia. ¿Y cómo tenían el corazón? Duro e incrédulo. Es difícil convencer a un corazón necio y obcecado. No basta solo conocer y saber, sino aplicar en una actitud humilde la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué dice, hermanos? No basta solamente con conocer y saber. No basta. Sí, no basta leer la palabra, no basta congregarse, no basta en ver milagros, en ver maravillas, ¿sí? Sino dice con una actitud humilde. Amén. Dice a la palabra del Señor. Con una actitud humilde. ¿Qué significa, hermanos? Yo estudio, vengo, aprendo. ¿Y qué dice, hermanos, la humildad? ¿A qué se refiere? A que yo me voy a esforzar por estar haciendo todo lo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Porque si yo aprendo algo y hago lo contrario, entonces no hay humildad, no hay sencillez. Estoy rechazando la palabra. ¿Sí? Soy selectivo. Esto sí lo hago, esto no lo hago. Sí, entonces dice que nuestra actitud tiene que ser humilde a la palabra de Dios. Amén. Que nos esforcemos día a día a cumplirla. Dice que no es lo mucho que sabemos, sino lo que hacemos. Amén. Entonces dice, no basta. Dice que la fe viene por el oír y es por el oír los chismes, las quejas, ¿no? Muchos pueden tener fe, pero ¿en qué está basada su fe? Porque dice que la verdadera fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Esa es la verdadera fe. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, nos ponemos a reflexionar, ¿cuál es el verdadero camino? Jesús vino a diseñar uno solamente. Y él mismo, estando aquí en la tierra, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ese es el verdadero camino. Amén. Y dice que nuestra actitud tiene que ser humilde a la palabra del Señor. Palabra profética. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, como lo estuvo Jonás en el pez. Si estos hombres no pudieron descifrar la enseñanza de un hecho histórico con grandes verdades, mucho menos lo podrían hacer con el anuncio profético del Señor Jesús. Les dio, hermanos, la palabra. Les profetizó lo que iba a suceder. Amén. Habló de su resurrección. Amén. Pero no lo pudieron interpretar. Muchas veces, hermanos, nosotros interpretamos la Biblia de manera carnal, no de manera espiritual. Por eso, de repente se dividen las iglesias. Por eso se levantan doctrinas falsas, sectas. ¿Sí? Porque nacen en una iglesia donde se predica la sana doctrina, pero como yo malinterpreté un texto de manera carnal, entonces yo voy y hago mi propia iglesia. Amén. Y nosotros, hermanos, por eso la importancia. Se fijan, hermanos, que cuando se empieza un servicio, se empieza un culto, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Sí? La importancia de pedirle al Señor
que nos revele, al Espíritu Santo, revélanos la palabra. Amén. Revélanos. Porque de repente, hermanos, no se avienta una palabra en una prédica, en una enseñanza, en un congreso, y somos buenos para golpear al de al lado y decirle, mira, esa palabra es para ti. Amén. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, tenemos que venir a la iglesia con hambre? ¿Sí? Con hambre. Porque si nosotros queremos que los demás, hermanos, sean alimentados, ¿qué pasa con nosotros? Es como ir a un buffet y decirle, yo no quiero comer. No, yo voy a un buffet y hasta agarro poquito de aquí, poquito de acá, porque quiero probar todo, ¿verdad? Aprovechar el buffet. Amén. Yo no he ido a pagar un buffet para decir, no, yo no quiero. Eso es para ti. No, yo quiero, ¿verdad? Quiero comer, tengo hambre. Amén. Entonces, por eso venimos a la casa de Dios. Amén. Por eso venimos a la iglesia. Dice Jesús, nos enseña, no solo de pan vive el hombre. Nos está hablando de una vida física que nuestro cuerpo necesita. Sus proteínas, sus nutrientes, nos lo enseñan en la escuela. Qué debemos de comer, qué nos hace daño. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí viene lo espiritual. Amén. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, hermanos, nuestra carne siempre está fuerte. ¿Por qué? Porque la alimentamos. Pero ¿por qué está débil nuestro espíritu? Porque no lo alimentamos. Amén. ¿Cuántas veces alimentas tu cuerpo? 3 días o más, ¿verdad? El agua ahí no nos para la boca. Amén. Siempre tenemos hambre. No es todos los días, todos los días, todos los días. Y a veces creemos que el domingo es suficiente. Por eso de repente la carne gana. Porque no está esa balanza. Si el Señor puso de ejemplo el alimento físico, es porque nosotros hay un desafío de estarnos alimentando de la palabra. ¿Cuándo? Todos los días. No solamente en el servicio. Amén. Entonces, la importancia, amén, de estudiar la Biblia, pero dice, no basta solo conocer y saber, sino aplicar con actitud humilde la palabra del Señor. Dice, hermanos, vuelvo a repetir aquí el inciso B, la palabra profética. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si estos hombres no pudieron descifrar la enseñanza de un hecho histórico con grandes verdades, mucho menos lo podrían hacer con el anuncio profético del Señor Jesús. Y nosotros lo vimos, hermanos, en estos hombres, en estos fariseos, amén, que no creyeron, no creyeron en Jesús. Aún sus ojos veían los milagros, el poder que salía de él, amén, tanto en autoridad, sí, porque tenía autoridad Jesús, sí. Cuando le llevaron la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, se la llevaron. ¿Y Jesús qué les dijo? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sí? Jesús habló con autoridad. ¿Y qué empezaron a hacer los que con la piedra? Empezaron a recordar, ¿verdad? Híjole, yo hice esto, ¿no? Ya me los imagino despichadamente, ¿verdad? La piedra. Imagínense los que agarraron una piedrota. Pero Jesús tenía autoridad. Amén. Los fariseos veían, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad sana? Perdona pecados. Y constantemente
les rechazaron y no creyeron cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, de su resurrección. Dice que no creyeron. Aunado a esto, parte del grupo disidente eran los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Es probable que ni entendieran el sentido de la profecía de Jesús en la cual hablaban de su resurrección. El que no entendieran era lo de menos. La advertencia ahí estaba, la cual se les aplicaría irremisiblemente al permanecer ellos en esa edad. ¿Qué dice las consecuencias de no creer? ¿Sí? Hay consecuencias de creer y hay consecuencias de no creer. Aquí viene, hermanos, una sugerencia. Mencione en qué otros relatos de la historia del pueblo hebreo mostraron una actitud de incredulidad y cuáles fueron sus consecuencias. ¿Pueden nombrar una? Del pueblo hebreo. No creyeron y hubo consecuencias. ¿Alguien? ¿Mande? Los que no pudieron entrar a la tierra prometida, hubo consecuencias. ¿Alguien más? Hermano, la escuela dominical es para preguntar, ¿verdad? Para participar. No pudieron entrar al reposo. Ahorita Cristo es el reposo. Y si hay incredulidad, no podemos. Hay consecuencias, ¿verdad? Por no creer. Amén. Y eso se aplica hoy también. ¿Sí? Por rechazar. La advertencia de juicio: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. Con esta figura literaria, Cristo anunció el fin de los incrédulos, juicio y condenación. Los fariseos y escribas tenían todo para creer, pero no lo hicieron. Todo, hermanos. Tenían todo para creer los fariseos. Porque los fariseos seguían a Jesús, pero para acusarle. Seguían a Jesús para observarlo, para cuestionarle. No todo el que sigue a Jesús lo sigue de manera correcta, porque dice que tenían la evidencia delante de sus ojos y lo rechazaron. Amén. Sus ojos veían. Amén. Lo que hacía Jesús. Pero dice que aún así no creyeron. Dice, tenían todo para creer, pero no lo hicieron. Se resistieron por la maldad de su corazón, su orgullo y arrogancia. Nada podría convencerlos. Cuando un corazón, hermanos, está con orgullo y arrogancia, dice que nada lo va a hacer convencer. Nosotros necesitamos, hermanos, presentarnos delante del Señor para que quite arrogancia, para que quite orgullo, para que quite todo aquello que estorba. Amén. Que no sea un estorbo para no creer. ¿Cuántos hermanos pasaron cuando Jesús estuvo, que fueron sanos? ¿Cuántos buscan a Jesús por una sanidad? Por un milagro, por un problema. Y creo que todos llegamos de esa forma. Teníamos una necesidad de amor, teníamos necesidades, todos venimos así, pero nos quedamos con aquel que pagó el precio por amor. Lo reconocimos y ahora le seguimos.
Amén. Hubo 10 leprosos que se encontraron con Jesús y pidieron su sanidad. Y Jesús les dijo, váyanse, muéstrenle a los sacerdotes, porque eran los que no creían. Dice que cuando los leprosos iban en el camino, fueron sanados. Pero ¿cuántos creen que regresaron a agradecerle a Jesús? De los 10, 1. Y cuando va a agradecerle al Señor, le dice Jesús, ¿no eran 10? ¿Dónde están los 9? ¿Cuántos han pasado por este lugar? ¿Hemos sacado cuentas? Son muchos, muchos que han recibido un milagro. Amén. Que han recibido una petición. La pregunta es, ¿dónde están? Y Jesús le dijo a ese hombre que regresó, tu fe te ha salvado. Ese hombre se llevó lo mejor. Los 9 se llevaron su milagro, pero el que regresó se quedó con su milagro y con la salvación eterna. Muchas veces de nada te sirve un milagro cuando tu alma está siendo condenada. Tu petición ha sido contestada, pero tu alma va a la perdición. Amén. Entonces dice que estos hombres, hermanos, tuvieron la evidencia ante sus ojos y no le reconocieron, lo rechazaron. Amén. Nosotros no seamos de esos 9. No nos comportemos como los religiosos, creer que lo sabemos todo, porque los fariseos así, sabían mucho, eran respetados por el pueblo, pero Jesús les hablaba porque veía su corazón. Jesús se atrevió a decirles lo que había en su corazón, y por eso los fariseos se enojaban aún más, porque eran respetados. Jesús, ¿qué les dijo? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. Por fuera son unos, ante el hombre son unos, pero por dentro huesos de inmundicia. Ustedes están estorbando para que otros sean salvos. Ustedes se van a perder, pero se van a perder otros. ¿Qué responsabilidad tenemos, verdad? Nosotros, como hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos que caminar, hermanos, esforzarnos y no ser piedra de tropiezo para nadie. Amén. Qué hermoso, hermanos. He dicho, este camino es hermoso y maravilloso. Amén. Y el enemigo, hermanos, constantemente nos está recordando el pasado. Constantemente. ¿El pasado para qué nos sirve? El pasado a mí me sirve para no querer regresar. ¿Eso quiero para mí nuevamente? Amargura, dolor, odio, tristeza. Yo no quiero eso. Amén. Tenemos, hermanos, que seguir adelante. Amén. La gente en la actualidad se pierde por su cerrazón a no creer en su Creador. Aún el pueblo de Dios se mantiene inerte ante la gloria divina y el llamado constante a arrepentirse, a dejar la religiosidad y a llevar una vida de consagración. La consecuencia ahí está escrita y es irreversible: juicio y condenación. Los que creen. ¿Qué dice, hermanos?
que la paga del pecado es muerte, y el que no ha creído ya ha sido condenado por no haber creído en aquel que salva. Amén. Y dice que los que creen, hermanos, vimos los que no creen. Los que creen antes de ver, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y qué difícil, hermanos, es creer antes de ver, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, o sea, es algo que no has recibido. La convicción de lo que no se ve, dice que esa es la fe. Tenemos nosotros que ver con los ojos de la fe y caminar con los ojos de la fe. Y no es fácil. ¿Cómo el Señor quiere que vea algo que no veo? Y que espere algo que no sé si va a venir. Pero dice que esa es la fe. Amén. Esa es, debemos de creer. Amén. Nunca los ninivitas habían presenciado e experimentado las grandes proezas del Dios Altísimo. No tenían contexto, tampoco tenían conocimiento de lo escrito en los libros sagrados, pero creyeron a la primera. Hermanos, aquí está comparando a hombres que conocían la ley, porque dice que los ninivitas no tenían. Ellos no conocían, pero dice que en cuanto se les anunció, en cuanto se les dijo arrepiéntanse, porque va a haber destrucción, dice que tuvieron temor y se arrepintieron de todo lo malo que ellos habían hecho. Y dice que a la primera, no demandaron señal, advertencia, no demandaron señal alguna. Es sorprendente ver cómo un pueblo perverso e idólatra condene con su actitud positiva ante una advertencia a una nación que conocía de Dios, que había visto y oído sus portentos. Un impío arrepentido puede alcanzar perdón, a diferencia de un arrogante religioso que permanece en indiferencia. Amén. Nosotros, hermanos, dice que el que crea estar firme, cuide de no caer. Nosotros tenemos que tener cuidado de esa arrogancia. Tengo años en el Evangelio. Yo no me voy a ir al infierno como ese pecador que está entrando ahí. Cuidado, hermanos, con el orgullo, con creernos, con la arrogancia. Amén. Aún el Señor nos invita a prepararnos, pero en el momento que se requiera, yo tengo que hablar con una persona que a lo mejor no tiene estudios. ¿Cómo le voy a hablar a esa persona? ¿Acaso, hermanos, yo de repente escucho hablar, miren, para entendernos? Si yo voy con un mecánico y me dice, empieza a decir, sin yo tener nada de conocimiento, mire, va a traer esta pieza así, 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 y me empieza a hablar, yo no le voy a entender nada. ¿Sí? De repente hablan los doctores con unas palabras, Dios mío, que yo no les entiendo nada. Los políticos, no que el artículo, que no sé qué. Yo ya he estado, hermanos, ahí en fiscalía. Hemos estado ahí, estuvimos ahí en un proceso. Créanme que hablaban los licenciados, yo no le entendía nada. Porque yo no estoy, informada. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el Señor, hermanos? Que nosotros nos bajemos al nivel de las personas. Amén.
Que no lleguemos con arrogancia, que todo lo sabes. ¿Sí? Tú vas a llegar con el drogadicto, ¿cómo vas a llegar con el drogadicto? ¿Lo vas a mandar al infierno? ¿Cómo vas a llegar con el que no tiene estudios? Pero dice que nos preparemos porque también le vamos a predicar a doctores, arquitectos, amén, a presidentes. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer un diálogo y presentar las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, hermanos, dice el orgullo. Y a mí, hermanos, créanme que me sorprende la diferencia que hace en esta enseñanza. Me sorprendió mucho, porque Jonás por eso Jonás no quería ir a predicar, porque sabía que eran hombres malos y perversos que les habían hecho la vida imposible a ellos. Él no quiso, dice, ¿cómo voy a ir? Y no quiso obedecer a la primera, pero tuvo que hacerlo, ¿verdad? Imagínense, digo, no, si me tragó un pez, estuve 3 días, y si me vuelvo a ir, que otra cosa no me va a pasar, me va a suceder. Pero dice que estos hombres malvados, malos, eran malos, escucharon el mensaje de salvación, de arrepentimiento, y dice que tuvieron temor. Amén. Se arrepintieron, se pusieron a ayunar, que hasta a los animales les dejaron de dar de comer. Hubo un temor, amén, ante ese mensaje. Pero dice que Jesús llegó y los fariseos, escribas, tuvieron la evidencia frente de ellos y rechazaron a Jesús. Hombres que estudiaban la ley, que conocían la ley, rechazaron al maestro. A mí me puso, hermanos, a reflexionar tanto. ¿Por qué? Porque estoy en peligro de portarme como religiosa. Yo ya fui rescatada, ¿sí? Llegué a los pies de Cristo. Era muy joven, pero traía muchas cosas. Llegué de 18 años, pero tenía muchas cosas. Ya, Señor, tú me salvaste y estoy en este camino y permanezco en este camino, pero ahora cuídame de no ser religiosa, porque los religiosos rechazaron a Jesús, no creyeron en Jesús. Ayúdame, Señor, a que no entre arrogancia, amén, orgullo, vanidad. Seguimos en peligro. El que crea estar firme, cuide de no caer. Siempre, hermanos, presentémonos con un espíritu de hambre. Dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Siempre tienen hambre, siempre tienen sed, siempre quieren del Señor. Amén. No caigamos en ya lo sé todo, yo soy más, sin mí esto no se lograría. Cuidado. Amén. Aprendemos todos los días. Amén. Y qué hermoso hacerlo juntos. Amén. En armonía, aprendiendo, creciendo, haciendo esas raíces profundas. Amén. Por eso es la importancia, hermanos, de estudiar la palabra de Dios, pero no venir a ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Ya no escucha aménes, hermanos, ¿eh? Pastora, ¿puedo comentar algo rapidito? Sí. Ahí ahorita al salir de la casa, ahí con mi hija llegaron familia de ella y yo dejé la Biblia afuera sin una bolsa. Dijo una de ellas, ¿qué hago con esta Biblia aquí? ¿De quién es? Y le digo, es mía. ¿Vas a la iglesia? Sí. Y luego le digo, de repente me da el Señor una palabra pues muy sencilla y entendible. Mira, le dije, la Biblia es como cuando tú vas al médico y te da una receta y tú vas y la guardas y no te tomas el medicamento, no haces nada, entonces verdad que no sanas. Y se me quedaron viendo
Y luego le digo, así es lo mismo con la palabra. Amén. Si yo no la tomo, entonces no voy a sanar. Y mire, es una palabra tan sencilla que se quedaron así, diciendo, a lo que usted está diciendo, sencillo. Amén. Pero entendible. Ahí está, hermanos. Tú vienes a la casa de Dios, te da el Señor la receta. Amén. El Señor ya te dio la receta, pero depende de ti si tú te la tomas o no. Amén. Y es muy verdad. O sea, voy al doctor, me hizo exámenes, me dio un medicamento, me voy y no basta, porque yo tengo que tomármelo para que entonces empiece a sentirme mejor. Oye, ¿por qué no te sientes mejor? ¿No fuiste con el médico? Sí. ¿Te sacó análisis? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te tomaste el medicamento? Pues no. Pues ¿cómo? ¿Verdad? Es lo mismo. Nosotros cometemos el error de venir a ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Amén. Y seamos nosotros oidores y hacedores. Un impío arrepentido puede alcanzar perdón, a diferencia de un arrogante religioso que permanece en indiferencia. Señor, líbranos, Señor, de eso. Acceden al perdón divino. Los que creen, hermanos, creen antes de ver, acceden al perdón divino. Los ninivitas se liberaron de la espada de Dios al creer y proceder al arrepentimiento. Su actitud juzga a los líderes israelitas de los tiempos de Jesús, pero también a todos aquellos que permanecen indiferentes ante la misericordia del Señor. No seamos indiferentes ante su misericordia, ante su amor. Alcanzan la salvación. Al otro lado de la moneda del juicio de la condenación está la salvación. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? La moneda tiene sol y tiene águila, ¿verdad? Dice que en la moneda hay condenación, pero si la volteas, está la salvación. Y aquí es elección. ¿Qué elijo? ¿Elijo creer o no creer? ¿Elijo la salvación o la condenación? Porque la salvación es ¿para quién? Para todos, pero es para el que cree. ¿Acaso Dios no dijo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Amén. ¿Cuántos de aquí creen? Amén. Creemos. Amén. Por eso dices que Dios vino por todos, sí, pero para el que cree. Y está clara, la palabra es clara. Entonces dice, al otro lado de la moneda del juicio de la condenación está la salvación. No es difícil obtenerla. No fue difícil para los ninivitas. Solo bastó creer y proceder al arrepentimiento para alcanzar el perdón y la vida eterna. Entonces dice, hermanos, no es difícil obtenerla. No es difícil. Porque el camino ya está diseñado. El camino ya está marcado. El que pagó el precio fue Jesucristo. Amén. Él tuvo lo difícil. Amén. Llegar a una tierra, crecer, vivir y experimentar. ¿Sí? Su misma creación lo escupió, lo difamó, lo crucificó, pero se mantuvo firme en su misión por amor a ti y por amor a mí. Amén. Por eso dice que es fácil, hermanos, porque ahora lo que nosotros debemos de hacer, ¿qué es? Creer.
Amén. Creer en aquel que dio tu vida por ti, dio su vida por ti. Si estás aquí es porque crees. Amén. Y ya vimos que creer es obedecer, recibir la palabra con humildad. Amén. Dice por eso que este evangelio no es barato. Este evangelio es muy caro, porque fue pagado por la preciosa sangre de Jesucristo, un precio muy alto. Amén. Un libro maravilloso que es nuestra guía. Amén. Y hermanos, es maravilloso este libro. Yo he dicho, es el mejor. En este libro hay romance, acción, terror. Hermano, aunque no lo crea, tiene de todo. Amén. Y es muy, muy hermoso, hermanos. Yo me he reído, he llorado, estoy en suspenso. No, si tú te metes, y es un libro maravilloso. Amén. Un libro que nos salva, nos impulsa, nos anima, nos exhorta, nos guía. Amén. Es hermoso, hermano. La palabra de Dios es hermosa. Entonces, hermanos, ¿qué lado de la moneda elegimos? Dice, no fue difícil para los ninivitas solo buscar creer y proceder al arrepentimiento para alcanzar el perdón y la vida eterna. Viene una pregunta de reflexión, hermanos, aquí. ¿En alguna ocasión se ha mostrado indiferente y ha dudado de Dios en su manifestación en la congregación? Reflexione. Dice que si usted ha sido indiferente, que si ha dudado, ¿sí? Indiferencia, hermanos, es de que nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en otra parte. Que estamos pensando en los afanes, en las deudas. Amén. Estamos con el celular. A veces hay indiferencia y falta de respeto a la palabra. Y dice que reflexionemos. Y dice que si has dudado. A eso que dice el pastor no es cierto. Como que no, eso no está bien. Y luego dice, hermanos, que si has dudado de Dios en su manifestación en la congregación. Cuando el Señor, hermanos, está haciendo milagros, yo te voy a dar un consejo. No seas espectador, sea adorador. No te acostumbres. Ay, ya otra vez el pastor, que el pie. Hermano, es un milagro. ¿Sí? Si tú ya te acostumbraste, pasa y hazlo tú. ¿No? Si es tan fácil, es fácil para el Señor, porque el Señor es el que lo hace. Entonces, hermanos, cada vez, hermanos, que alguien venga y reciba, hermanos, a Jesús en su corazón, gózate. Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay una fiesta que se está celebrando por ti, porque tu alma fue librada de la condenación. ¿Cómo es posible, hermanos, que una persona esté recibiendo a Cristo y hay indiferencia? Si en el cielo hay una fiesta, hagamos fiesta en la tierra. Gózate. Amén. Ahora, yo siempre he dicho, hicieron una fiesta sin mí. Ahora cuando esté allá, las bodas, Señor, qué maravilloso eres. Amén, qué hermoso. No seamos, hermanos, indiferentes. Sí, no nos acostumbremos
a los milagros, a las maravillas, a la palabra. No vengas aquí a ver, ay, a ver a qué hora es el pastor. Y luego el pastor ya terminó. Ay, no, y ahora ya va a mandar a los enfermos. Y yo ya tengo hambre, ya me quiero ir. Ay, pastor. Gocémonos, hermanos. Miren, yo he dicho, vengo de una iglesia que en mis tiempos iba a la dominical de 10 a 12. Era la dominical. Nos regresábamos a nuestra casa y a las 4 teníamos que estar. Y el culto se terminaba a las 10. Todo el día estábamos en la iglesia. Días gloriosos y maravillosos. Porque el domingo es del Señor. ¿No lo dice? ¿No es un mandamiento? 6 días trabajarás, pero el séptimo me lo dedicas a mí. Y aquí no, hermanos. Estamos un rato, disfrutamos de la palabra y tú te vas. Y haces lo que después ya es tu tiempo. Pero el deber ser, hermanos, es estar todo el día en la casa de Dios. Entonces, las horas que estamos aquí, gózate, disfrútala. No seas espectador. Amén. Disfruta, hermanos. Amén. ¿No están enojados conmigo? ¿De veras? Bueno, yo siempre he dicho, hermanos, miren, en una ocasión, yo creo que tenía unos 16 años, aquí sacando cuentas, más o menos. Mi hermano le pidió permiso a mi papá. No recuerdo, porque mis papás se separaron como un año. Creo que fue en ese tiempo, porque no recuerdo que estuviera mi mamá. Le pidió permiso a mi papá. Papá, préstame a Mari. Ay, hijo, está bien, pero lleguen temprano. Sí, llegamos temprano, pero al otro día. Y yo recuerdo, hermanos, la escena donde había mucha gente más grande que yo. Y miren, yo agarraba de diferentes bebidas y eso fue que rápido me embriagué. Sí, porque creo que yo no sabía tomar, rápido me embriagaba. A lo que voy, hermanos, en el mundo hicimos locuras. En el mundo no te importaba si hacía frío, si hacía calor. Sí, tú rompías el baile y estaba, miren, hermanos, ni siquiera veías el tiempo, ¿no? Estabas en el bailongo y tú no estabas con el reloj. Ay, a ver a qué hora se va a acabar. Pero llegamos al camino del Señor, hermanos, ¿y qué nos pasa? En el mundo bien que estabas ahí y acá en la alabanza estás. ¿Cómo? No dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Amén. Que se goce tu carne, ¿por qué no? Cuerpo, alma y espíritu, pero delante del Señor. Amén. Entonces, hermanos, dice que no menospreciemos, que no seamos indiferentes, que no dudemos, hermanos, cuando estamos aquí en su casa, aquí en la congregación. Y en conclusión, hermanos, ¿qué horas son? Ya es hora. No hay más. El contraste de la historia entre los líderes religiosos y los ninivitas presenta una enseñanza cuyo final es de juicio y liberación. Todo depende de la actitud que se tome ante la manifestación divina, es decir, creer o no creer. La enseñanza de Jonás, como tipo de la resurrección de Jesús, es prueba más que contundente para creer en el poder de Dios y atender con prontitud su llamado de misericordia. El hombre debe proceder al arrepentimiento para alcanzar reconciliación con el Creador. La recompensa de la vida eterna aguarda a quienes creen que Jesús murió y resucitó y le confiesan como Señor. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una cruz.
simbolismo de victoria, porque ahí crucificaban a los peores hombres que rompían la ley, ¿sí? Y era de maldición. Y si ustedes ven, Jesús no está en la cruz, porque Él murió en una cruz por amor por mí, pero fue sepultado y resucitó. Amén. Entonces la cruz está vacía en símbolo de victoria. Amén. Entonces nosotros creemos en ese Jesús, no en un Jesús, hermanos, créanme, y con todo respeto lo digo, siguen mostrando a Jesús en una cruz como símbolo de derrota, muerto. Y nuestro Jesús no está muerto, Él ha resucitado. Amén. Y en conclusión, hermanos, tú eliges el lado de la moneda, la condenación o la salvación. Amén.